¿Se ve bien? Se ve bien, José. Yo lo veo. El título nomás. Fondo blanco y el título arriba. Sí, correcto, correcto. Bueno, perfecto. Arrancamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, Vamos a profe. empezar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar a estudiar el tema 5, que es la influencia de la viscosidad. Bueno, como siempre, la bibliografía. Vamos a trabajar con mecánica de los fluidos de Francini, capítulo 8 y 9, y con mecánica de los fluidos de Sengel, capítulo 8 y 11. Bien, para analizar qué es lo que cómo nos afecta la viscosidad, vamos a considerar esta instalación que tenemos acá. Ustedes se fijan, tenemos un canal, ¿no? Esto, para el que me pregunte, es una instalación que tomé el esquema que lo saqué de un yacimiento petrolero. Un canal de riego, o un río puede ser, que necesita llevar agua a un tanque para después refrigerar algunos elementos de una explotación petrolera, algunos equipamientos. Entonces, el canal, como el agua es sucia, lleva un filtro, tenemos un par de válvulas reguladoras de caudal, antirretorno, y un medidor de caudal, un caudalímetro. Y la distancia entre punto 1 y 2, o sea, entre el canal y el tanque, es de 1 kilómetro. Aparte otra cosa, el canal lo tenemos a presión atmosférica y el tanque, donde yo voy a guardar el agua, que puede ser subterráneo, por supuesto, está a una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, presión manométrica. Bien. Entonces lo que me interesa es calcular el desnivel, o sea, la profundidad a la que yo tendría que poner el tanque respecto del punto de toma del canal, que va a ser una salida lateral en la parte superior. Bueno, ¿ustedes qué ecuación usarían para hacer ese cálculo? Bernoulli. Ajá, muy bien. Bernoulli. Apliquemos Bernoulli. Fíjense. Ya una cosa que la que me olvidé de comentarles, que la cañería por la cual va a circular el fluido, el agua, en este caso, va a tener el mismo diámetro. Si tiene el mismo diámetro, para un caudal determinado, las velocidades son Iguales. iguales. Muy bien. Entonces, siguiendo con la ecuación de Bernoulli, me queda ya otra cosa que hay que considerar. Si estamos trabajando con presión manométrica, ¿cómo es la presión en 1? ¿Qué número tiene? Cero. 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 Perfecto. Entonces, simplificando, llegamos a esta expresión, Z1 igual a P2 sobre ρ más Z2, o lo que es lo mismo, el delta Z, que es Z1 menos Z2, como P2 sobre ρ. O sea, la presión que yo tengo acá en el manómetro, que es 1 kilo por centímetro cuadrado, dividido la densidad del agua. Y eso en metros de columna de agua es 10,22 metros. Y ahí nos podemos asegurar de que el agua entró al tanque donde yo quiero. Va a haber viscosidad en la realidad, entonces van a haber pérdidas. Bien, va a haber pérdida. No nos alcanza. ¿Y eso a qué se debe? A la viscosidad. A que debido a la viscosidad vamos a tener pérdidas en el filtro, pérdida en la cañería, pérdida en las válvulas, pérdida en el caudalímetro y pérdida en estos cambios de dirección que se llaman codos. Profe, disculpe, ¿cómo fue la pregunta que hizo? Que si yo aplicaba esta presión, esta diferencia de nivel de 10,22 metros, si el agua que estaba en el canal podía llegar al tanque. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. La pregunta era esa, a ver, en condiciones ideales, Bernoulli nos dice que sí, con lo justo, pero llegamos. En condiciones reales es la que yo les preguntaba. Y no alcanza por el efecto de la viscosidad, porque la viscosidad se opone al movimiento. Es una propiedad de los fluidos de oponerse al movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me genera pérdidas. Y en este capítulo, en esta bolilla y en la que sigue, vamos a aprender a
calcular las pérdidas que nos produce debido a la viscosidad, que se nos produce en un fluido que se desplaza de un punto a otro dentro de una cañería, por ejemplo, o el fluido que circula alrededor de un objeto por efecto de la viscosidad. En realidad, cuando hablamos, que lo vamos a ver el viernes que viene, pero se lo adelanto, cuando hablamos de un objeto que se desplaza en un fluido, imagínense un auto, un ciclista, un paracaidista. Bueno, el paracaidista es un caso particular. Un paracaidista en caída libre sería. Todavía no abrió el paracaídas. Porque el paracaidista funciona de otra manera, con el paracaídas abierto. Pero lo vamos a ver también. Vamos a ver que el fluido va, un tren bala, por ejemplo, un submarino sumergido completamente, va a haber, debido a la viscosidad, que si bien el cuerpo se mueve en un líquido, por efecto de la viscosidad, eso va a repercutir en una fuerza que frena al cuerpo que se mueve. Por eso se habla de resistencia al movimiento, por ejemplo, la resistencia aerodinámica, que tenemos en los camiones, los autos, en los aviones. Hidrodinámica sería en un objeto que va sumergido, como en un submarino, por ejemplo. Bien, entonces vamos a empezar a analizar brevemente o recordar qué es la viscosidad. Muy bien, como ya habíamos dicho, la viscosidad ejerce en los fluidos reales, ejerce una resistencia al desplazamiento o al corte. De acuerdo al desplazamiento, nosotros podemos clasificar, que lo vimos un poquito en la unidad 3, en flujo laminar o régimen laminar, donde cada capa del fluido se me desplaza paralelamente una a otra. Imagínense una baraja de naipes donde los naipes se van desplazando paralelamente uno a otro. ¿Qué ocurre? El que está en contacto con la mesa, por ejemplo, esta placa inferior, va a estar quieto y los otros se van desplazando respecto del primero. En un fluido dentro de una cañería, pues en lugar de pensar en capas planas, podemos pensar en cilindros, en pequeños cuerpos cilíndricos huecos que se van desplazando uno respecto del otro. ¿Cómo estaría en este gráfico? Y el otro tipo de movimiento es el régimen turbulento. En el régimen laminar no tenemos una componente transversal de fuerza o de desplazamiento perpendicular al desplazamiento del fluido. Mientras que en el régimen turbulento sí, tenemos una dirección predominante del fluido que es de, por ejemplo, de izquierda a derecha, y a su vez vamos a tener un movimiento en dirección normal a esa dirección, que es la que produce la turbulencia, que comúnmente hablando en términos domésticos forma los remolinos. Bien, entonces, ¿recuerdan de la ecuación de la experiencia de Reynolds? ¿Qué hizo Reynolds? Tomó un depósito de tinta y lo sumergió dentro de una cañería que iba saliendo fluido de esa cañería y él regulaba el caudal y por ende la velocidad con una valvulita. Entonces, a cierta velocidad, esa aguja acodada agregaba tinta y la tinta mantenía un hilo perfectamente recto. Pero a medida que aumentaba la velocidad, empezaba a dispersarse transversalmente la tinta y me iba coloreando el fluido, por ejemplo agua, que está circulando por la cañería. Y recuerden que la cañería era transparente en el experimento. Y cuando era muy, muy alto la velocidad de circulación del fluido, prácticamente la tinta salía de la punta de la aguja e inmediatamente se dispersaba y coloreaba prácticamente todo el fluido. Acá tenemos un pequeño videíto de esta expresión, de esta experiencia. Acá tenemos un tubo transparente y esto negro que vemos, esto está tomado en blanco y negro, por supuesto, esto negro que vemos vendría a ser el hilo de tinta. A medida que va pasando el tiempo va a aumentar la velocidad del fluido. Arrancamos. Todavía no hay alteraciones, sigue siendo una línea, ahí empieza a moverse, ven que ya no sigue una línea recta, sino empieza a ondularse, llamémosle una sinusoide, una polinómica, ahí sigue, aumenta aún más la velocidad, empieza a dispersarse aún más el fluido y ahí a mucha mayor velocidad directamente el fluido empieza a colorearse y se nos dispersa todo debido a ¿qué? Al movimiento turbulento. Ese movimiento turbulento lo que hace es que haya moléculas de fluido que pasan en sección transversal a la dirección general del fluido.
Bueno, esto sería la ecuación, la experiencia de Reynolds vista en un video tal como la hizo Reynolds. Fíjense ahora, en este caso lo hemos hecho en un tubo de cristal con burbujas de aire para visualizarlo de otra manera. Acá tenemos el equivalente de un flujo laminar en el tubo que está ubicado a la izquierda de la imagen, y a la derecha tendríamos el equivalente de un flujo turbulento. Vemos que hay un movimiento de las burbujas de aire mucho más caótico. Si lo iluminamos con luz de otro color, acá podemos distinguir las líneas medianamente de las burbujas de aire, en cambio acá no podemos distinguir las burbujas de aire en la derecha. Vamos a acelerar un poquito esto porque es más o menos lo mismo. Ahí se hace en cámara lenta como para distinguir un poco mejor el movimiento. Y ahí en cámara más rápida. Bien, saquemos la propaganda. ¿Y cómo cuantificamos ese efecto de la viscosidad? Se define un número de Reynolds, en honor a quien descubrió el fenómeno, que es efecto de las fuerzas de inercia, aquí puse mal la E, dividido el efecto de las fuerzas viscosas. Es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Mientras mayor sea la fuerza de inercia, menos efecto van a tener las fuerzas viscosas, que es el caso del movimiento turbulento. ¿Cómo lo cuantificamos el número de Reynolds? Porque dijimos efecto de las fuerzas. A través de esta expresión, es una longitud característica por la velocidad del fluido dividido la viscosidad cinemática. O sea, el peso específico del fluido, la densidad del fluido, perdón, multiplicada por una longitud característica por la velocidad del fluido dividido la viscosidad. Bien, la viscosidad y el peso específico del fluido son propiedades del fluido y va a depender de la temperatura. Por ejemplo, en el caso particular de los líquidos, y de la temperatura y presión en el caso de los gases. La velocidad, vamos a irlo analizando. Podría ser una velocidad media o la velocidad de una línea de corriente, depende del uso. Y la longitud característica no va a depender del fluido, va a depender del sistema que yo esté considerando. Sistema, ¿qué quiere decir? Es el conjunto fluido más objeto sólido. Por ejemplo, una cañería con fluido en su interior viene a ser un sistema. Un objeto sumergido dentro de una corriente de fluido es otro sistema. Entonces, para el caso particular de una placa plana, por ejemplo, que sería un tipo de objeto sumergido, la longitud característica va a ser la longitud de la placa, hasta el punto donde nosotros queramos determinar el número de Reynolds. Es decir, el punto donde el fluido golpea la placa, recuerdan, es el punto de estancamiento. También se denomina borde de ataque, en el caso de aeronáutica. Y esa placa, a medida que nos vamos desplazando a lo largo de la placa, el fluido puede tener una condición de número de Reynolds. Entonces ahí vamos a tener, en función de la longitud de la placa, el número de Reynolds. Y si es una cañería, la longitud característica es el diámetro de la cañería. No es la longitud de la cañería, sino el diámetro de la cañería. Fíjense que para cada sistema hay una situación. Para una cañería, vamos a definir que una cañería llena, cuidado, cañería llena. Si el número de Reynolds es menor de 2000, es régimen laminar. Si el número de Reynolds es mayor de 4000, es régimen turbulento. Y si el número de Reynolds queda comprendido entre 2000 y 4000, se denomina régimen de transición. En la bibliografía ustedes van a encontrar valores de ecuaciones que inclusive plantean que hay números de Reynolds altos, del orden de 20.000, algunos autores hablan de 100.000, se puede tener un régimen laminar. Pero es una situación muy particular, típica de un laboratorio, para algunos fluidos de muy baja viscosidad, de muy alta viscosidad. Entonces tenemos que analizar, dije fluido de baja viscosidad, terminando la ecuación.
de fluidos de baja viscosidad, que podemos tener un régimen laminar a muy alta, con un número de Reynolds muy grande. Pero esos flujos no son los normales que ocurren en la ingeniería. Son estudios de física avanzada que ocurren en el laboratorio. Así que nosotros nos vamos a guiar por el criterio de la ingeniería. Es decir, lo que pasa en la realidad en una cañería, en una planta industrial, en un campo petrolero, en un acueducto, es lo normal que nosotros manejamos. Y siempre adentro de una cañería estos números. Si estuviéramos usando otro sistema, que ya lo vamos a ver, por ejemplo, en operaciones unitarias, los números de Reynolds son totalmente distintos. Si yo tuviera una esfera sumergida en un fluido que está circulando, para el caso de un lecho fluidizado, para un lecho fluidizado, por ejemplo, donde yo tengo las esferitas, tengo esferitas que se están moviendo, partículas esféricas que se mueven aleatoriamente en una corriente fluida que sube para arriba, esas se considera que el régimen laminar es para Reynolds menor de 10 y el régimen turbulento para Reynolds mayor de 10. Pero la longitud característica que consideramos es el diámetro de la partícula, no el diámetro del tubo por donde está circulando el fluido, con las partículas en su interior. ¿Qué pasa cuando yo tengo una cañería de sección no circular? Recurrimos a definir el diámetro hidráulico. Reemplazamos la longitud característica por el diámetro hidráulico, que es 4 veces el área de circulación del fluido dividido el perímetro mojado. El área de circulación no hay problema en determinarla, siempre hablamos de cañería llena. El diámetro hidráulico se puede definir para cañería no llena, pero vamos a trabajar con cañería llena. Entonces va a ser, si la cañería está llena, es la misma área transversal de la cañería. Y el perímetro mojado es la cantidad de, es toda la suma de la longitud de todas las paredes. Por ejemplo, si la cañería no está llena, el perímetro mojado en una cañería, por ejemplo, cuadrada, sería la base más 2 veces la altura que llega el fluido dentro de la cañería. Pero si fuera una cañería llena, entonces el perímetro mojado sería 2 veces la base más 2 veces la altura de la cañería. Esperen un ratito. Y si no, tengo el radio hidráulico que lo defino como el área de circulación sobre la cañería. A ver, me esperan un momento que golpeen la puerta, empezó un policía. Ya estoy de vuelta. Disculpen, que tenía que avisar, estaba viendo televisión mi familia y no tengo el timbre desconectado. Bueno, sigamos. Entonces podemos decir que el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico. En una tubería circular de diámetro D, el diámetro hidráulico coincide con el diámetro, aplicando esta ecuación. El perímetro mojado es pi por D, el perímetro de la circunferencia, y la superficie, la que tenemos acá. Para un ducto cuadrado, el diámetro hidráulico, reemplazando las condiciones, es el lado A del ducto cuadrado. Y para un ducto rectangular de lados A y B, el diámetro hidráulico es 2A por B sobre A más B. Entonces, cuando no tenemos una cañería circular, de sección circular, reemplazamos para flujo de fluidos adentro de cañería la longitud característica del número de Reynolds por el diámetro hidráulico. Y para una placa de longitud, una placa plana, la longitud característica, como dijimos, era la longitud de la placa, desde el borde de ataque hasta el punto considerado. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo quiero calcular las pérdidas.
Entonces, para calcular las pérdidas en régimen laminar, se utiliza una ecuación que se denomina de Hagen-Poiseuille. Esta ecuación tiene la anécdota de que se determinó estudiando el flujo de fluido en conductos circulares a baja velocidad para tratar de modelar la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Entonces, vamos a considerar primero un flujo en una tubería de sección circular constante, régimen laminar, permanente y uniforme. Entonces el fluido se va a mezclar en capas que no se mezclan entre sí. Entonces, vamos a ver que el fluido que está en contacto con la pared, por el principio de adhesión que vimos en la primera unidad, va a tener la misma velocidad que la pared, o sea, 0, esa capita. La siguiente va a tener una velocidad superior y así hasta llegar al centro donde tenemos la velocidad máxima. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un elemento de fluido de longitud diferencial X, de radio R, que está en el centro de una cañería de radio R0. Las fuerzas que van a actuar son las derivadas de la presión del lado 1, que es P por pi R cuadrado, derivada de la presión del lado 2, con la contrapresión, P más la derivada de P respecto de X por diferencial X por pi por R cuadrado, y a su vez la fuerza de corte, la fuerza derivada de la viscosidad, que va a ser tau, el esfuerzo de corte viscoso, por, en este caso, la superficie lateral de ese cilindro, que esa superficie lateral va a ser la circunferencia, 2pi por R por diferencial X. Y vamos a considerar que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0, luego la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Repetimos de nuevo el esquema para no olvidarnos. Entonces yo aplico esa ecuación. Directamente reemplazo los valores de las fuerzas y como están igualadas a 0, a mí me interesa, reordenando, sacar ¿qué cosa? La derivada de P respecto de X. Yo quiero saber cuánta presión pierdo o cuánta presión gano en una dirección determinada debido a la viscosidad. Es la expresión que tenemos acá abajo. Derivada de P respecto de X por R igual a tau por 2. La derivada va de signo negativo, ¿por qué? Porque el fluido se desplaza en función del gradiente negativo de las presiones. De donde yo puedo sacar la tensión de corte. Y la tensión de corte, vemos que va a depender de este elemento, que podemos considerarlo constante en una sección determinada, por el radio sobre 2. O sea, si yo hago un corte acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? En una sección transversal, que a medida que aumenta el radio, va a aumentar la tensión de corte. Esta explicación, entonces, teniendo en cuenta que la tensión de corte también, de acuerdo a la ecuación de Newton, de la viscosidad es menos mu por la derivada de B respecto de R, y acá ¿qué estamos considerando? Que no dijimos las consideraciones. ¿Qué tipo de fluido es? Newtoniano. Newtoniano, perfecto. Porque mu es constante. Si nosotros estuviéramos considerando un fluido no newtoniano, acá las ecuaciones no son sencillas y iba a haber una ecuación de pérdida de carga diferente para cada comportamiento de fluido, o sea, para cada tipo de fluido no newtoniano. En este caso no lo vemos ahora. Muy bien, y ese esfuerzo de corte habíamos dicho que era la menos derivada de P respecto de X por R sobre 2. Reordenando, que lo que a mí me interesa, voy a calcular la velocidad que vamos a tener debido a esta variación de presión. Integrando y teniendo en cuenta las condiciones de borde, que la velocidad es 0 para R igual a R0, entonces podemos sacar el valor de la constante de integración y a partir de acá tener la distribución de la velocidad en la sección transversal. Y es esta fórmula, menos 1 sobre 4 mu por la derivada de P respecto de X por R0 al cuadrado menos R cuadrado. Fíjense que R0 es constante y R es variable. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? La distribución de velocidad, al depender en función del radio, al depender del cuadrado del radio, ¿qué forma tiene?
Parabólica. Una parábola. Parábola. Bien. Entonces tenemos eso, una distribución de velocidad parabólica. Y acá tenemos el esquema. El primer dibujo nos está representando, a ver, vamos acá, la distribución de velocidades parabólica, o esto parece ser una parábola, y en cambio los esfuerzos de corte son nulos en el centro, o decir mínimo, y máximos en la periferia del conducto. A esa velocidad, nuevamente la describimos, y teniendo en cuenta el valor de tau como la derivada de p respecto de x, igualando estas expresiones, yo puedo ver que mi velocidad máxima es menos 1 sobre 4 mu por la derivada de p respecto de x por r0 al cuadrado. Esta es la velocidad máxima, que es la que yo tengo acá. Y la velocidad mínima es para cuando r igual a r0, que esto se hace 0. El tau máximo exactamente igual. Va a ser para cuando r sea igual a r0. Muy bien. Entonces ahora, para calcular la pérdida de carga, primero tenemos que determinar el caudal. Y para calcular el caudal necesitamos la velocidad media, que produzca el mismo efecto que una velocidad variable. Si yo aplicara esta ecuación filamento por filamento, no sería práctico. Entonces partimos de una velocidad media que represente a la velocidad variable. El caudal lo podríamos calcular como velocidad media por la sección igual a la velocidad variable por la sección variable. Expresando estas ecuaciones, esto en función de velocidad media y esto en función de velocidad variable y sección variable, reordenando, sacando lo que es constante fuera de la integral. Y fíjense por qué saco la derivada de p respecto de x fuera de la integral. ¿Alguien se da cuenta por qué es? Porque la integración es respecto a diferencial x. Perfecto. Es perpendicular a diferencial x. Por lo tanto, es una constante. Bueno, reordenando nuevamente, efectuando esta integral entre 0 y R0, me queda esta expresión. Y ahora sí, yo tengo el valor de la velocidad media. Y si comparo con el caso anterior, vemos que la velocidad media es un medio de la velocidad máxima. Y que también lo podríamos haber sacado sin hacer todas las integrales de las propiedades de las parábolas. ¿Se acuerdan de análisis matemático 1? Sí. Que justamente el área de un rectángulo que tenga la misma superficie de la parábola, teniendo la misma base de la parábola, la altura, perdón, es igual a la mitad de, digamos, ¿cómo sería? La longitud mayor de la parábola. No me acuerdo cómo se decía el nombre. Voy a tener que repasar análisis. Y la velocidad máxima, entonces, ya la teníamos definida. Muy bien. Ahora tenemos esto. Considerando la tubería circular, considerando flujo laminar y considerando que la presión solo varía en la dirección X, la derivada parcial la podemos considerar total. E integramos entre dos secciones. Entonces integramos entre P1 y P2, diferencial P, igual a menos 8 por mu por Bm sobre R0 cuadrado, por la integral entre 0 y L de diferencial X. Y esto nos queda esta ecuación. Delta P o P1 menos P2, que va a representar la pérdida de carga entre la sección 1 y la 2, igual a 8 veces mu, la viscosidad, por la velocidad media, por la longitud que yo esté considerando entre las secciones 1 y 2, e inversamente proporcional al cuadrado del radio. Si lo expresamos en función del diámetro, tenemos la segunda expresión. Y esto se conoce como el nombre de ecuación de Hagen-Poiseuille. Se aplica a tubería circular, fluido viscoso, incompresible y, como recién analizamos, newtoniano. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? Le voy a hacer una pregunta sobre los perfiles. Sí. En general, el perfil de velocidad va a ser siempre de un grado mayor que el perfil de avance. A ver, no le entendí la pregunta. ¿Me puede repetir, por favor?
Claro, por ejemplo, recién cuando estaba explicando el perfil de velocidad era parabólico, cuando el ¿Sí? perfil de avance era lineal. Ah, está bien. No, nos estamos desplazando de un lado a otro, digamos así, de la sección 1 a la sección 2, todo el fluido. Pero si yo, dentro del fluido, si yo trazara las líneas de corriente o líneas de trayectoria, en este caso, tendríamos que, en realidad la línea de corriente, los vectores de velocidad serían máximos al centro y nulos en la periferia. O sea que podemos considerar que hay una parte del fluido que está adherido a la periferia y la otra se va moviendo una línea de corriente más rápida que la otra, dependiendo si esta está en el centro o está alejada del centro, de la cañería. No sé si me expliqué. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. Ahora, vieron que para el cálculo de la ecuación de Hagen-Poiseuille, yo consideré que el flujo laminar ya estaba totalmente establecido. Ahora, ¿cómo se forma el flujo laminar? Entonces vamos a analizar una condición que está alrededor del cuerpo. Se define, debido al efecto de la viscosidad, todo cuerpo va a estar, todo cuerpo va a detener al fluido. Es decir, el fluido que está en contacto con el cuerpo se va a adherir al cuerpo y va a estar a la velocidad del cuerpo. El cuerpo puede estar quieto, como en el caso de una cañería, y el fluido en el borde de la cañería o en la pared de la cañería está quieto, está detenido, o bien puede ser al revés, que el fluido esté inmóvil y un cuerpo moviéndose en el fluido. Entonces, el fluido que está en contacto con ese cuerpo se ha pegado, por decir así, en realidad es una adherencia, se ha adherido al cuerpo y por lo tanto se desplaza a la velocidad del cuerpo. Entonces, vamos a considerar que no todo el fluido, si ustedes analizan la cañería, el perfil, vemos que la región en el centro de la cañería, que es la que más velocidad tiene, pareciera no tener una gran cantidad o un gran efecto derivado de la viscosidad, o ahí está minimizado. En rigor, hay una región del espacio que rodea al cuerpo donde los efectos de la viscosidad son sumamente perceptibles. Y es donde se hacen los cálculos que vamos a ver ahora. Esa zona se denomina capa límite y es donde se manifiesta la viscosidad alrededor del cuerpo. En este caso es donde la velocidad se ve afectada por esfuerzos cortantes. Fuera de esa región, en el caso particular de un cuerpo sumergido en un fluido, se considera que el fluido no tiene viscosidad. Pero en la región denominada capa límite, el cuerpo afecta al fluido, o sea, en realidad se ven los efectos de la viscosidad debido a la presencia del cuerpo. Entonces, considerando un fluido ideal, un objeto sumergido en una corriente, por ejemplo, pasa esto. Si yo trazo las líneas de corriente, ustedes se acuerdan, cuando trazábamos la línea de corriente y teníamos un cuerpo sólido, ¿qué ocurría? Teníamos una línea de corriente, chocaba contra el cuerpo y teníamos el punto de estancamiento anterior, existe un punto de estancamiento posterior, y el resto del fluido lo que hacía era desplazarse alrededor del cuerpo. Al desplazarse alrededor del cuerpo, nosotros vemos que las líneas de corriente se acercan a unas a otras dentro de una cierta región de longitud o espesor, digamos el espesor, delta. La velocidad del fluido lejos del cuerpo es v sub 0 y la velocidad del fluido, ya sea lejos del cuerpo es v sub 0 y aguas adelante o aguas atrás lo suficientemente alejado del cuerpo que ya no esté la perturbación del cuerpo, también es v sub 0. Si nosotros aplicamos Bernoulli a cada línea de corriente, lo cual es totalmente válido, el perfil de velocidades que yo tendría sería esta línea azul. Es decir, a medida que se acercan las líneas de corriente, se disminuye la sección transversal, digamos, por donde puede circular el fluido. Por lo tanto, la velocidad del fluido va a ser mayor. Y eso es lo que indica Bernoulli, que es esta línea azul que tengo dibujada acá. Pero ocurre en la realidad
que si nos ponemos a medir esas velocidades, por efecto de la viscosidad, como habíamos dicho que el fluido que está en contacto con el cuerpo está a velocidad 0 y no a la velocidad v mayor que tenemos acá, entonces va a seguir este perfil de velocidad que está en negro, la línea 2. Esto se ha determinado experimentalmente y esta región, donde yo tengo una distribución de velocidades que es parabólica, es lo que se denomina capa límite. Y la capa límite es una región del espacio en donde la velocidad del fluido se ve afectada por la viscosidad, por el efecto del contacto con el cuerpo, y este espesor delta es tal que se define a aquel espesor al cual la línea o aquella distancia al cual la línea de la velocidad del fluido es 0,99 veces la velocidad del fluido no perturbado. Y a eso se denomina capa límite. Acá es lo que yo les explicaba, si aplicamos Bernoulli, aplicamos estas condiciones. Y B, se define el espesor de la capa límite, aquel espesor para el cual, en el extremo más alejado del cuerpo, la velocidad es 0,99 veces V sub 0, la velocidad del fluido no perturbado. Muy bien, ahora vamos a considerar cómo se forma esa capa límite. Fijémonos en una capa plana. Fijémonos qué pasa en la capa plana. Tenemos la línea de corriente paralelas y la primera línea de corriente que toca el cuerpo en el borde de ataque sufre una disminución de velocidad hasta que queda adherida al cuerpo. La que está por encima de esta avanza un poco más y empieza a tener el efecto de la viscosidad y empieza a mermar su velocidad. A medida que yo voy avanzando, se me va disminuyendo, va aumentando, digamos, el efecto de la viscosidad. ¿Por qué? ¿Por qué puede ir aumentando? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque va teniendo más rozamiento entre placas de fluido. Bien, hay más placas de fluido que van rozando entre sí. En realidad, es que el efecto del rozamiento de la primera placa, el efecto de la viscosidad en la primera placa de fluido, llamémosle así, afecta a la segunda placa a partir de una cierta distancia X. Y eso a su vez afecta a la tercera capa y a su vez a la cuarta y así sucesivamente. Y esta región que vemos acá se denomina capa límite. Esto es lo que ocurre en una placa plana. Fíjense que en el borde de ataque apenas tenemos un punto que está afectado por la viscosidad. Pero a medida que nos vamos moviendo hacia atrás, vamos a tener un espesor considerable que está afectado por la viscosidad. Y en ese caso la distribución de velocidad es parabólica. Y tiene esta condición de flujo laminar. O sea, las capas se van desplazando paralelamente a sí mismas y la distribución de velocidad es parabólica. Ahora analicemos, al alejarnos, ¿qué pasa? Esto que tenemos aquí, hasta número de Reynolds aproximado, este número de valor de Reynolds medido en función de la longitud característica de la placa, vamos a tener un perfil de velocidades parabólicas. Luego viene una zona donde se engrosa, fíjense, se engrosa la capa límite, pero el perfil de velocidades es variable, no es parabólica, es extraño, con alguna pequeña turbulencia. Y después se genera una capa límite más gruesa que tiene un perfil de velocidades que sigue una exponencial. Ahí donde la capa límite, que el fluido se sigue, digamos, desplazando paralelamente a sí mismo, pero con algún intercambio de energía leve entre capas entre sí, y tiene una distribución de velocidad exponencial, se denomina capa límite turbulenta. Tenemos, para este caso particular, vemos cómo va creciendo el espesor de la capa límite. La capa límite sigue existiendo. De ser prácticamente cero, va aumentando su espesor
a medida que se va haciendo turbulento y a medida que va desplazándose a lo largo del cuerpo. En el caso particular de la capa límite, siempre hablamos de una capa límite laminar, pero cuando hablamos de capa límite turbulenta, no es porque se esté en movimiento turbulento estrictamente hablando, como van a ver en la bolilla, en la unidad 6, sino que el perfil de velocidades es exponencial y no parabólico. Y ahora, ¿qué pasa dentro de una cañería? Que esto lo tenemos en un trabajo práctico. Fíjense, en una cañería, supongamos que tengamos la salida de un tanque de gas. Inmediatamente, para esta cañería de radio R0, la velocidad a la salida, en el punto de salida, o a partir de la longitud del eje de X0, de longitud 0, punto 0 de las longitudes, mi velocidad, mi distribución de velocidad del fluido es plana. No hay efecto de la viscosidad todavía en el punto X igual 0. En un punto X igual un infinitésimo más de 0, o sea, X igual a más delta X, se empieza a generar un efecto de cada capa límite en las distintas paredes. En realidad, esto es un corte transversal, se vería como una envolvente, donde empieza a generarse una capa límite, y esta capa límite, por ejemplo en esta sección, ya empieza a tener una distribución laminar del fluido dentro de la capa límite, pero queda en el centro del fluido una región donde todavía no está afectada por la capa límite, que todavía no ha empezado a crecer lo suficiente, donde el flujo sigue siendo central y rotacional, o sea, el flujo se mantiene paralelamente a sí mismo y a la velocidad como si estuviera desplazándose como un fluido ideal. Esta región consideramos que es un fluido ideal. Y acá, en las paredes, estamos considerando un fluido real. A medida que vamos avanzando, estas capas límites van creciendo hasta que se unen entre sí. Y a partir de ese punto, entonces tenemos un perfil de velocidad totalmente desarrollado parabólico para el flujo laminar. Y acá viene el problema. ¿Cómo calculo yo la pérdida de carga? Fíjense, en la región de entrada, el esfuerzo de corte tiene esta expresión, es muy grande en la pared y a medida que nos vamos alejando va disminuyendo en la pared, hasta que se hace asintótico. Entonces, volviendo a lo que queríamos calcular, ¿cómo sería la pérdida de carga? Fijémonos esta expresión. Acá yo tengo que el fluido entra con una velocidad determinada que está dada por la relación caudal dividido área. Tengo esta región superior e inferior donde el efecto de la viscosidad se empieza a notar y una región central donde el flujo se sigue comportando como ideal. A medida que avanzamos, ahí tenemos una distribución laminar de la capa límite, acá puede generarse una capa límite turbulenta o de transición, perdón, y acá tenemos otro tipo de capa límite. Fíjense que el flujo laminar, esta longitud, donde empieza a generarse el flujo laminar, está dada por la experiencia, por ecuaciones experimentales. Y para este caso particular podemos establecer 0,05 por el número de Reynolds por el diámetro. Y la longitud a la cual empieza a aparecer el flujo turbulento es 1,359 por el número de Reynolds a la 1/4. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Profe, esas longitudes, la primera sería la longitud del primer rectángulo, digamos, Claro. la primera parte de la cañería, y la última fórmula, la tercera Claro, parte. para donde empieza el tercer campo. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. No, profe, de mi parte no tengo preguntas. Muy bien, seguimos. Ahora yo quiero, ya que vi cómo se forma el flujo,
yo quisiera calcular en una cañería cómo aplicamos esta condición. Entonces consideramos que el régimen se comporta como ideal, es irrotacional, y a medida que se estrecha la sección, se produce un aumento de la velocidad. Esta región sí produce una pérdida, pero ¿cuál es la pérdida? ¿Cómo la calculamos? La región donde yo tengo un flujo que todavía no es laminar, y no tendría una ecuación para calcularlo. ¿Cómo lo hago? Fíjense que en la región del flujo, volviendo para atrás, yo podría considerar que el flujo es ideal en el centro del flujo, porque los efectos de la viscosidad no son todavía apreciables. Con un rango de error, puedo considerar un rango de error aceptable, puedo considerar que el flujo sigue comportándose como ideal. Entonces, la presión en 2, que es donde empieza a ser el flujo laminar, va a ser una presión inferior a la presión en 1, que es donde tenemos el flujo plano totalmente. Esa diferencia de presiones, ¿a qué se debe? Allá la formación, sí, del efecto de la capa límite y que el fluido se desplaza de mayor presión a menor presión. Entonces, podemos aplicar Bernoulli. ¿Y a dónde lo vamos a aplicar? ¿Se acuerdan dónde aplicábamos Bernoulli en una cañería llena? ¿No era en el centro de la sección transversal? Perfecto. Y si nos volvemos para atrás, ¿qué es lo que teníamos en el centro de la sección transversal? Un poquito más atrás. La velocidad máxima. Teníamos que el fluido se comportaba como ideal. Entonces era válida la suposición de considerar de que entre el punto 1 y el punto 2 podíamos aplicar Bernoulli porque se aplicaba acá en el eje. Entonces aplicamos Bernoulli y empezamos a analizar qué hacemos con Bernoulli. Z1 igual a Z2 porque están a la misma cota. Y delta P, o sea, P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ, va a ser igual a la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Y B1 lo podemos calcular perfectamente. ¿Cuál es? La velocidad media del fluido al ingresar. ¿Y B2 cuál les parece que puede ser? La velocidad máxima que sacamos antes. Muy bien. Porque es la velocidad en el eje de la cañería. Y ahí tendríamos cómo hacer el cálculo. Primero, hacemos el cálculo en esa región. ¿Cuándo es válido esta metodología? Cuando la longitud de la cañería considerada es menor de 1000 veces el diámetro. Si la longitud de la cañería considerada es mayor de 1000 veces el diámetro, no hay que hacer el cálculo en esta región de transición. ¿Por qué? Porque esa pérdida de carga la podemos considerar muy pequeña frente a la pérdida de carga que produce el resto de la cañería en el fluido. Bueno, esto ya sería lo que vamos a seguir en la clase siguiente, que es el desprendimiento de la capa límite. Bueno, Mauro, te los dejo de compartir. Bueno, Profe, perdón que lo interrumpa, Sí. justo. No, si esta presentación la van a subir porque la que está subida le faltan varias diapositivas que mostró hoy. Sí, le he cambiado algunas diapositivas, ya la voy a subir nuevamente. Bien, Lo gracias. que voy a actualizar al mediodía. Bueno, gracias, profe. bueno. Antes de arrancar, me han escrito algunos con problemitas de inscripción en el guaraní, eso que habilitaron la inscripción para los que estaban regular en termo, o sea, le sacaron lo de correlativa fuerte. A ver, rendir el lunes rinden todos, ¿sí? Después el problemita que tengan con sección clase, lo arreglan, ¿sí? Si no, no lo dejan escribir, tienen problemas, escriban al secretario académico, al decano, al rector, al papa, ¿sí? Pero el lunes
rinden el parcial. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Digamos, nosotros ahora tenemos un listado que supongo que no está en esa gente. ¿Sí? En algún momento llegará o habilitarán el guaraní para que se puedan inscribir. Eh, digamos, nosotros les vamos a rendir el parcial, así que el lunes rinden todos. Bien, arranquemos con el tema que nos toca. Eh, José le explicó número de Reynolds, ¿sí? No alcancé a escuchar si el tema del radio o el diámetro hidráulico. Sí, ¿Lo sí lo dio explicó? eso, profe. Sí, profe, se lo explico. Ok. Y lo que vieron fue la ecuación de Hagen. Eh, Esto la semana pasada me lo dijeron, ¿sí? Que el número de Reynolds hablaban de unas fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, ¿sí? Y que era igual a la velocidad por un diámetro dividido una viscosidad. ¿Y esta qué viscosidad es? Dinámica. ¿Cuál? Cinemática. La cinemática. ¿Y esta? Esa es Dinámica la dinámica. absoluta. Absoluto. Absoluta. La absoluta. Bien. Eh, Este diámetro también lo podemos ver como una longitud característica, ¿sí? Ya cuando veamos en la unidad 7, lo vamos a trabajar y la vamos a trabajar como una longitud característica, no necesariamente tiene que ser un diámetro. Eh, el número de Reynolds, podemos tener flujo laminar, un transitorio o turbulento. Los números de acá, y por ahí depende de cada libro, ¿sí? Depende de dónde lo leamos, puede haber alguna pequeña variación en los números, pero más o menos son estos. Eh, con respecto al radio o el diámetro hidráulico, hay dos definiciones. La del radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro mojado, y la del diámetro hidráulico, que es 4 por el área sobre el perímetro mojado. Mi sugerencia es usar esta, ¿sí? Porque con esta las ecuaciones no la tengo que cambiar, ¿sí? Es directa. Si uso el radio hidráulico, sí, la ecuación de Hagen no es exactamente igual, ¿sí? ¿Y por qué usamos esto del radio del diámetro hidráulico? ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos una tubería que no es circular. Exacto, ¿sí? Porque Cuando no la está tubería bien. no es circular, digamos, tendría que usar algo de esto para utilizar las ecuaciones que ya teníamos, que eran para el diámetro, para secciones circulares. Bien. Lo de régimen de flujo de entrada de una tubería, ¿lo explicó José? Sí, profe. Sí, Sí, se lo profe. acabé de explicar. Sí, De sí, todos sí. modos, si querés repasárselo vos a tu No, día está, para está bien, verlo. está bien. Está bien. Digamos, simplemente, digamos, cuando el fluido entra en una cañería, ¿qué pasa? ¿Qué régimen tiene? Laminar. Ok, laminar acá, ¿sí? No está afectado por la viscosidad al principio. Y a medida que avanza, ahí se va afectando las capas. Bien, digamos, yo tengo un perfil plano, ¿sí? Porque el fluido viene como en un frente, se empieza a afectar por las capas de la tubería, ¿sí? Se empiezan a frenar hasta que llega a un perfil parabólico. Este perfil parabólico, ¿qué me dice? ¿Cómo es el flujo acá? Si es parabólico. Lineal, ¿Cómo? laminar, perdón. Laminar.
Ah, ok, laminar, ¿sí? Cuando el perfil es parabólico, es un régimen laminar. Entonces, digamos, de la entrada a donde se forma el perfil parabólico, hay una región que no es un régimen ni laminar ni turbulento, es un régimen que se le llama no establecido, ¿sí? Que no sabemos qué es un régimen no establecido, que no llega a ser ni un frente uniforme, ni un perfil laminar, perdón, perfil parabólico o algún perfil de régimen turbulento, ¿sí? En este tramo yo no puedo aplicar las ecuaciones que hemos visto, ¿sí? Porque Hagen se aplica para perfiles parabólicos, ¿sí? Entonces, con ese concepto, vamos a analizar el primer ejercicio, ¿sí? En el primer ejercicio me dice que entra aire en una tubería, me dan las condiciones del aire, la densidad, la presión, diámetro, el número de Reynolds, ¿sí? Y me piden determinar cuál es la caída de presión que hay entre un punto 1 y un punto 3, que le llamé, que en realidad me lo piden para una longitud de 3 metros, ¿sí? Digamos, del 1 al 3 hay 3 metros. Entonces, experimentalmente se determinó que esa longitud, ¿sí?, que el fluido tarda en formar algún perfil laminar o turbulento, es igual a estas ecuaciones, ¿sí? Para un régimen laminar es 0,05 por Reynolds por el diámetro, y para un régimen turbulento es 1,359 por Reynolds elevado a la 1/4. Ahora, ¿cuál de estas dos uso en este ejercicio? Depende La de la primera. sección en la que me encuentro. La primera. ¿Y por qué la primera? Pues el número de Reynolds es bajo. Exacto. Ya me están dando el dato de Reynolds, así que de una voy a usar el primer valor. ¿Está? Entonces, tengo el dato de Reynolds, tengo el dato del diámetro, lo multiplico por 0,05 y obtengo esta medida, ¿sí? Entonces, acá lo llamo punto 1, a este lo voy a llamar punto 2 y a esto lo llamo punto 3. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago para calcular la pérdida de carga que tengo en esta cañería? Entre el punto 2 y el punto 3, ¿cómo va a ser mi perfil? Laminar. Ok, es laminar, es un perfil parabólico. ¿Y qué ecuación puedo usar? Bernoulli, ¿no puedes usar? Ok, digamos, en realidad, digamos, lo que puedo usar es la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sí? Por el ¿Para tema qué de que las sirve? velocidades son variables, profe. ¿Cómo? Por el tema de que no es la misma velocidad en todo tubo. A ver, volvemos a la ecuación de Hagen. Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille, la de el delta P, ¿sí? Que era la diferencia de presión entre dos puntos igual a 8 por la viscosidad, longitud, velocidad promedio sobre el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es la velocidad promedio? Claro, por eso le decía, esa tiene en cuenta la variación de la velocidad, mientras que la de Bernoulli no. Ok, la de Bernoulli no tiene en cuenta, ya lo vamos a ver. Bien. Ok, pero Bernoulli, cuando trabajamos en Bernoulli tomábamos un punto,
¿sí? En particular, por lo menos como hicimos la semana pasada, tomamos un punto. Ahora, entre 2 y 3, ¿sí? ¿Qué voy a usar entonces? Hagen, La el sección. Hagen. Ok, uso la ecuación de Hagen, ¿sí? Bien. ¿Y qué velocidades voy a usar? Claro, profe, necesitamos calcular con Bernoulli la velocidad en el punto 2. O sea, con el punto 1. Entre 1 y 2 podemos aplicar Bernoulli y sacamos la velocidad en el punto 2. Ok, a ver. Yo acá tengo una velocidad, yo entro con una velocidad promedio, ¿sí? Que es un perfil de velocidad uniforme, ¿sí? Una vez que se desarrolla el perfil parabólico, vieron que tengo una velocidad mínima, una velocidad máxima, o sea, una velocidad cero en las paredes, una velocidad máxima y una velocidad cero en la otra pared, ¿sí? Pero la velocidad promedio, ¿cuánto vale? La Es velocidad la, máxima dividido. Es la misma, profe. exacto, es la misma, ¿sí? La promedio era la misma que entraba. Si este tubo es un tubo con diámetro constante, por continuidad, la velocidad en este punto es igual que acá. Pero, profe, la velocidad en 2, no sé, la velocidad máxima en 2, ¿no sería igual a la de entrada? La velocidad máxima en 2, Claro, no sería igual a la de entrada del perfil plano. ¿y por qué me decís eso? Y porque, o sea, van a ir disminuyendo las velocidades a medida que avanzamos, las del costado y la del medio va a quedar sin disminuir, porque no está afectada por la viscosidad, justo la del medio. Ok, en realidad es casi como me estás diciendo, pero es al revés. O sea, yo tengo un frente de velocidad, Sí. ¿sí? Esa velocidad, esta velocidad promedio, ¿sí? Por esta área, por principios de continuidad, tiene que ser a qué velocidad acá. Sí, la velocidad promedio, claro, va a ser. Es velocidad promedio por área. ¿Está? No me queda otra. Pero para mantener esta velocidad promedio, si en las paredes es cero, ¿cómo tiene que ser en el medio? Máxima, ¿o no? Claro, tengo que tener una velocidad mayor que la que tenía antes, ¿sí? Es como que en las paredes se frena, pero en el centro se van acelerando las velocidades, o va aumentando la velocidad. ¿Está bien? Todo eso pasa en este trayecto, en la parte, digamos, de flujo no establecido. O sea que la velocidad en el medio va a aumentar, de 1 a 2 va a aumentar. Exacto. La velocidad entre 1 y 2, la velocidad digamos, en la vena central de ese tubo aumenta. Ah, bien. ¿Sí? Se duplica, es más, se duplica. Y esto, que la velocidad máxima es el doble que la promedio, sale de la deducción de Hagen-Poiseuille. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es teoría. Entonces, entre 2 y 3, ¿sí? Esa pérdida de carga, simplemente la voy a calcular con la ecuación de Hagen-Poiseuille, entre esas dos secciones. ¿Qué distancia voy a usar? A ver, vamos a la ecuación de Hagen. El diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería lo tengo,
La longitud, ¿qué longitud voy a poner? 3 metros menos la que sacamos antes, el LH. Bien, bien. 3 metros menos este valor. ¿Y la velocidad, cuál uso? La de entrada, que es la promedio. Bien. ¿Y esa velocidad de entrada dónde la saco? Voy a usar la ecuación de continuidad. Sí, ¿pero dónde sale? Estos son mis La datos. calculás con Bernoulli entre 1 y 2. Pero no tengo los datos de velocidad ni de presión. Pero la velocidad del punto 2 no la puedes expresar en función de la velocidad promedio. Ah, no, porque te Bien. falta la presión también. Se podía calcular la velocidad máxima en 2 con una fórmula. Usando el número de Reynolds, ¿puede ser? El número de Reynolds. El número de Reynolds es la velocidad, diámetro sobre viscosidad. De acá despejo la velocidad. ¿Sí? Con el Reynolds calculo la velocidad. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿y esa velocidad que calculo con Reynolds, qué velocidad es? La velocidad en 1, ¿Y por qué? porque nos están dando el número de Reynolds, sería el punto 1. No sé si me parece que no cambia. Sí, pero ¿dónde te das cuenta en el enunciado que es ese valor? Porque dice velocidad uniforme. Eso, bien, velocidad uniforme. ¿Y dónde está la velocidad uniforme? En el punto 1, que es justo donde entro. Ok, acá digamos yo entro con velocidad uniforme, ¿sí? Claro. Con todas las velocidades que van a la, digamos, en todos los puntos tengo la misma velocidad. Entonces, esto es la velocidad promedio. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. A ver, ¿queda claro que Hagen-Poiseuille lo estoy aplicando en estas dos secciones? Sí, profe. ¿Sí? Porque es velocidad promedio. ¿Está? Yo la ecuación de Hagen la estoy usando con velocidad promedio. Bien. Ahora, en la primera parte, lo que yo voy a aplicar es la ecuación de Bernoulli. Y voy a decir que voy a escribir esto. P1 más B1 cuadrado sobre 2G igual P2 más B2 cuadrado sobre 2G. Escribo solo esa ecuación y después en realidad acá lo que termino haciendo, digo, bueno, la diferencia de presión P1 menos P2 sobre el peso específico es igual a la diferencia de velocidad. ¿Sí? Porque me están pidiendo el delta P. Entonces saco un delta P con Hagen y este delta P lo saco con Bernoulli. Pero pregunta, ¿por qué yo escribo esta ecuación así de una y no le agrego el término de pérdida de carga? ¿Sí? Porque hoy José le estuvo mencionando digamos, la ecuación de Bernoulli, lo vimos la semana pasada, o no, ¿cuándo fue? El lunes, que aplicábamos Bernoulli y acá le agregamos un término de pérdida. Que dijimos, bueno, cuando tengamos viscosidad, esto lo vamos a usar. Y ahora estamos jugando con viscosidad. Y esto no lo puse. ¿Por qué? Porque entre el punto 1 y 2 lo consideramos ideal. ¿Y por qué lo considero ideal? Sí, está bien, lo considero ideal, pero ¿por qué? Por estar dentro de la capa libre.
No tenemos influencia de la viscosidad. Bien, no tengo influencia de la viscosidad. ¿Y por qué no tengo influencia de la viscosidad si esto tiene viscosidad? Y es más, está trabajando. Porque el punto donde lo tomás está fuera de la capa límite. Estás tomando en Bien, el centro de la sección de la tubería. bien. ¿Y cómo es el perfil del esfuerzo cortante? Es una cosa así, ¿sí? Digamos, en el centro no tengo esfuerzos cortantes. Y a medida que me alejo del centro, los esfuerzos cortantes son máximos, ¿sí? Y esto sale en la teoría que lo muestra, a ver si están acá. No, no está. No. Es otro grafiquito. Pero es algo así, ¿sí? Yo tengo un esfuerzo cortante máximo en las paredes y nulo en el centro, ¿sí? Entonces, como no tengo esfuerzos cortantes entre el punto 1 y el punto 2, pero fíjense que yo acá hablé de secciones y acá hablo de puntos. O sea, acá yo estoy trabajando en la línea central de mi tubería. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso no pongo el término de pérdida. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora, ¿qué velocidad? La velocidad 1, ¿cuánto vale? La velocidad promedio. ¿Y la velocidad 2, cuánto vale? 2 veces la velocidad promedio. Bien. ¿Y por qué vale 2 veces la promedio? Porque estamos en el centro. Y acá también estaba en el centro. Claro, pero como dijimos recién, ahí la velocidad es uniforme y es la velocidad promedio. A cambio, en el punto 2 va a ser 2 veces la velocidad promedio. Exacto, pues ya estamos en la sección o en la longitud donde el flujo ya se desarrolló y ya tenemos un perfil parabólico. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Este es uno de los pocos ejercicios de que si no se lo explica así, como lo estamos explicando, ¿sí? Y no lo escuchan, no lo entienden, no lo piensan, cuando van al final y preguntamos de este ejercicio, si no lo vieron antes, la probabilidad de que desaprueben es altísima. ¿Sí? Fíjense todos los trucos que tiene este ejercicio tan simple. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, quería preguntar acerca del diámetro. Sí. ¿En qué unidad está? En pulgadas. Perfecto. Gracias, profe. Profe, la densidad, lo de UTM, ¿Cómo? la densidad que está en UTM, Sí. ¿qué significa UTM? Unidad técnica de masa. En el sistema técnico, cuando que tenés el kilogramo fuerza, que es la fuerza, y la masa es UTM. Ah, bien, bien, gracias, profe. Sí, esta es una linda mezcla de unidades. ¿Queda claro este ejercicio? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a este. Eh, Dice que tengo una tubería vertical, me dan el diámetro, me dice que circula aceite con estas condiciones y que la lectura manométrica vale tanto. Y me piden que determine el caudal, ¿sí? Y además que tengo que indicar en qué dirección circula, ¿sí?
mm, ¿se acuerdan que el lunes pasado y la semana pasada, cuando aplicábamos Bernoulli y que yo le decía para dónde va el flujo cuando aplicábamos Bernoulli? ¿Para dónde iba? No lo podíamos saber con Bernoulli. Ok, no lo podíamos saber por qué. ¿En qué condiciones trabajamos? Porque consideramos un equilibrio. Bien, consideramos un equilibrio y estábamos trabajando con fluidos sin viscosidad, ¿sí? Pero ahora, como tenemos viscosidad, le estamos agregando un término de pérdida de energía, ¿sí? O sea, yo arranco con 10 y termino con 9, ¿sí? ¿Por qué terminé con 9? Y porque tengo un 1 más que es de pérdida de energía, ¿sí? Esto era, en física 1 lo veíamos como de la variación de energía mecánica, ¿sí? Cuando hacíamos el balance de energía, que nos faltaba algo, bueno, ese algo es las pérdidas o el rozamiento en los problemas de física 1, ¿sí? ¿Está? ¿Y por qué lo pongo acá, de este lado? A ver, si yo escribo la ecuación de Bernoulli entre Es el que la punto... energía a la salida va a ser menor, entonces le tengo que sumar ese término de pérdida. Bien, Exacto. entonces, si yo escribí esta ecuación así, y dije que este era el punto 1 y este era el punto 2, ¿para dónde iría el fluido según mi ecuación? De 1 Del a punto 2. 1 al punto 2. Bien, va en esta dirección, ¿sí? Si hubiera puesto el 1 acá y el 2 acá, iría para arriba. ¿Está bien? Ahora, ¿yo estoy seguro que va para abajo esto? No, No. No. Bien, ¿y cómo me doy cuenta si iba al revés? si las pérdidas están negativas, va al revés. ¿O no? O bueno, sí, el tema es que bueno, habría que ver, que en realidad las pérdidas, yo acá las pongo positivas, y a mí me están pidiendo un caudal, que mi incógnita son las velocidades, y las velocidades están al cuadrado. No Por sé la cómo voy a diferencia de dar cuenta. presión, profe, ¿Cómo? ¿nos podemos dar cuenta del sentido con la diferencia de presión? No, en este caso no. Te das cuenta por otra cosa. No me dice que hay Por ninguna la cañería norma vertical. o algo que ejerza una fuerza por el movimiento. A ver, yo acá de todo esto voy a despejar una velocidad, ¿sí? Como la velocidad está al cuadrado, me va a quedar una raíz cuadrada de algo. Si este algo es negativo, lo que está dentro de la raíz, ¿qué significa? No Que lo puedo tenemos que... resolver. ¿Cómo, Nico? No, eso es. Bien, digamos, si es negativo no lo puedo resolver, entonces no iba para abajo, va para arriba, ¿sí? Tengo que hacer de nuevo todo el planteo. En este caso en particular, si yo me equivoqué de dirección, ¿sí? Me va a quedar una raíz negativa, con lo cual no lo puedo resolver, ¿sí? Pero bueno, yo ya lo puse acá como debería ir, porque si no tenía que volver a explicarlo. Eh, bien, entonces vamos a aplicar para resolver este problema. El fluido circula del punto 1 al punto 2, se está moviendo, aplico la ecuación de Bernoulli. Entonces, en el punto 1 tengo una presión, estoy en altura, una velocidad. En el punto 2 tengo una presión, una altura, una velocidad, más las pérdidas, digamos, en ese tramo. Los términos de velocidad, ¿qué puedo hacer acá?
en este caso en particular? ¿Cuánto valen? No son iguales. ¿Por qué? Por la ecuación de continuidad. ¿Cómo? Por la ecuación de continuidad. Bien. Por la Porque las ecuación de secciones son continuidad. iguales. Porque las secciones son iguales, ¿sí? Bien. Si tomamos como sistema de referencia el punto 2, el Z2 vale 0 y el Z1 vale 3 metros. ¿Sí? Entonces me queda P1, que no sé cuánto vale, P2, que no sé cuánto vale, y las pérdidas tampoco. Ah, bueno, y las pérdidas, ¿qué ecuación voy a utilizar? La de Hagen. Bien, digamos, hoy tenemos una sola opción porque es la única que hemos aprendido, ¿sí? Que es la ecuación de Hagen. Que la ecuación de Hagen, digamos, esta es en unidades de presión y acá escribí la misma, nada más que en unidades de altura, ¿sí? Y con caudal. Pero bueno, digamos, tenemos la incógnita de las dos presiones y si usamos esta, mi incógnita es el caudal, ¿sí? Tengo tres incógnitas y una sola ecuación. Me falta algo más. Con el manómetro no podés calcular la diferencia de presión. Bien. ¿Y ahí qué ecuaciones usaría? ¿De dinámica o de estática? De estática. De estática, ¿sí? Entonces vamos a usar en esos dos puntitos rojos, ¿sí? Voy a escribir en esos dos puntos rojos la presión tiene que ser la misma, ¿sí? Digamos, está en la misma altura y lo que tengo por debajo es el mismo fluido. Entonces, ¿qué tengo? A la izquierda, la presión 2 más, a esto lo llamé una altura A por el peso específico del fluido que está circulando, y eso tiene que ser igual a la presión 1 más B por el peso específico que está circulando, más los 0,22 metros por el peso específico del fluido manométrico. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale A y B? B es 3 metros menos 22 centímetros. Saco esta relación que tengo acá. ¿Sí? Que, digamos, yo tengo 3 metros más A tiene que ser igual a B más los 0,22 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Ahora, yo tengo esta ecuación que no conozco ni P1, ni P2, ni el caudal. ¿Sí? Y escribí esta, pero sigo teniendo dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Qué hago? Con la consideración de 3 metros más A igual a B más 22, reemplazar la diferencia. Sí, lo metes acá, pero siguen saliendo los datos de las dos presiones y del caudal como Profe, incógnita. pero
pero podríamos dejarlo como delta P directamente, ¿o no? Claro, eso también lo reemplaza como la diferencia. Ahí está, ¿sí? No me importa cuánto vale P1 y P2. A mí me interesa o sea, el delta P. Entonces, yo de acá despejo el delta P, de esta despejo el delta P, y mi única incógnita va a ser el caudal. ¿Está bien? Sí. Ok. El problema ahí no termina, ¿sí? Porque después lo que tengo que hacer, sí o sí, es verificar esto. ¿Y por qué tengo que verificar esto? Para asegurar que esté en un régimen laminar y que pueda aplicar las ecuaciones. Exacto, exacto. Digamos, porque yo a priori usé la ecuación de Hagen y me dio algo, ¿sí? Pero bueno, después debería verificar para ver si realmente estaba en un régimen laminar y podía usar la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sí? Ya la semana que viene, no, la otra, cuando Marcelo les dé el otro tema, vamos a trabajar con otra ecuación, que es la ecuación de Darcy, que sirve para régimen turbulento. O sea, se puede usar para el reino el mayor a 2000, ¿sí? Entonces, ahí tenemos alternativa. Hoy, digamos, en este práctico son todos problemas, digamos, en régimen laminar. Pero igual, le agrego esta cosa porque en el parcial entra la unidad 4, 5 y 6. Entonces pueden haber ejercicios que sean y en vez de ser de régimen laminar, sea de régimen turbulento. ¿Se entiende? Sí. Profe, una consulta. Sí. Si no hubiera tenido los datos del manómetro, entonces no podría haber calculado, no podría haber hecho los despejes de las incógnitas, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. O sea, acá hay como dos tipos de problemas. Yo te puedo dar estos datos y te pido el caudal, o te doy el caudal o la velocidad y te digo cuál es la lectura del manómetro. Claro. ¿Sí? Hay dos problemas dando vuelta de esto. Profe, una consulta. Yo no entendí muy bien cuando sacas el delta P, no te queda expresado en función de A y B, no conoces el valor de eso, ¿o no? No, porque esto sale de acá, mira. Vamos a ver. Te queda, si hago P1 menos P2, ¿sí? Porque esto lo tiro para este lado. O sea, estoy con esta ecuación, la que tengo acá abajo. ¿Sí? Me queda. Ahí creo que lo vi, haces B menos A y Ah, te queda, ahí lo podés despejar de la otra. claro, el A menos B sobre esto, menos esto pasa negativo, 0,22 por esto. Y de esta ecuación hago A menos B igual al 0,22 menos 3. ¿Sí? Claro, y ahí ya te queda, ya podés calcular todo. Esto lo reemplazo acá. Bien, bien, buenísimo, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Una pregunta, cuando calculamos la velocidad que nos quedaba negativa, que con eso veíamos el sentido, lo hicimos con Bernoulli, ¿o no? Sí, bueno, en realidad acá no. Yo te había dicho que era la raíz cuadrada, pero en realidad las velocidades se me cancelaron. Claro, esa era mi pregunta. Si ahora se cancelan, ¿cómo sabríamos? Y acá te quedará el caudal negativo. Bien. Y el caudal negativo no existe, digamos. A ver, ¿a dónde está la...? Algunos problemas te queda una raíz negativa. En este caso no era raíz negativa, ¿sí? Se me pasó. Pero bueno, te queda un absurdo, un caudal negativo.
o algo, alguna cosa rara te va a aparecer. Claro, sí, sí, sí. Si algo va a quedar mal, seguro. Algo te queda mal. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿le paso una consulta? Sí. Me da curiosidad el hecho de que qué pasaría si RE de Reynolds sería mayor a 2000. Ese era que en ese momento. Actualmente tenemos que dejarlo ahí, hasta que tengamos nuevas herramientas para resolverlo. ¿Correcto? Exacto. Hoy lo dejas ahí. El lunes que viene no, el otro ya va a tener herramientas. Bien, buenísimo. Por eso, Maxi, les pongo esto en rojo, ¿sí? Porque esto después en el parcial entran problemas de laminar y turbulento. Por eso, como digo, planteo todo el ejercicio con laminar y después me di cuenta al final de que era turbulento. Entonces, claro. Entonces te querés pegar un tiro porque decís, estuviste laburando y al cohete. Bien, bien, perfecto, profe. Este es parecido al de recién, con la única diferencia que es una sección rectangular, ¿sí? Entonces, el diámetro que nosotros ponemos acá es el diámetro hidráulico. ¿Está bien? Y lo mismo, verificar después cuando... No, esto ya lo pueden verificar ahora porque les doy... Les doy el caudal, ¿sí? Si doy el caudal, puedo determinar la velocidad y si tengo la velocidad, puedo determinar el Reynolds. Entonces, a priori, puedo verificar si es régimen laminar. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, y ahí la longitud característica que se usa en el Reynolds es la longitud de la... ¿Sería el diámetro hidráulico o la...? El diámetro hidráulico. Ah, bien, bien. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Vamos. Quiero hacer este, porque estos son unos nuevos que agregué, me parecen interesantes. Hablan de tubos, de tubos, ¿dónde está? De tubos capilar, pero en realidad, digamos, no estamos usando tensión superficial, simplemente lo está tomando como que son tubos chicos que generan que el flujo sea un flujo laminar, ¿sí? ¿Está bien? No, digamos, la parte de capilar no es que estamos hablando de algún tipo de tensión superficial ni nada por el estilo. Lo tomamos como si fuera un diámetro pequeño y ese diámetro pequeño, digamos, hace que la circulación de fluidos sea a baja velocidad y estemos trabajando a un régimen laminar, ¿sí? Digamos, hoy, para poder usar la ecuación de Javier. En este caso me piden que determine la viscosidad, ¿sí? Me dan el peso específico, me dan el caudal, ¿sí? Me dan distancias, diámetros. Entonces, con Bernoulli tomo un punto 1 y tomo un punto 2, ¿sí? ¿Cómo es la presión en el punto 1?
Atmosférica. Es atmosférica, y Atmosférica. entonces bien, así que se simplifica. Bien. La velocidad en 1, 0. Porque baja de espacio. Despreciable. despreciable. Bien. Digamos que la velocidad 1, ¿sí? La puedo considerar 0. ¿Sí? No son iguales. ¿Está? El Z1, 2. 2. El Z2, 0. 0. B2, Lo podemos calcular con... Caudal. bien. Y tengo el caudal, tengo el diámetro, digamos, lo puedo calcular. Entonces me queda el Z, la velocidad y las pérdidas. Y las pérdidas, bueno, en realidad no es esta la expresión, tendría que ser con la que había escrito acá arriba, que estaba en términos de altura, con esta, ¿sí? El caudal lo tengo y estaría despejando la viscosidad. ¿Sí? Profe, y si quisiéramos usar la de arriba, la del delta P, ¿cómo tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo llegamos de una a la otra, digamos? A esta, Claro, si quisiéramos usar esa, por ejemplo. a ver, a escribir la ecuación de Bernoulli en términos de presión. Ah, bien, bien. Ujú. ¿Sí? O sea, esta acá está en términos de altura, en términos de presión. Sería como la que vimos en Física 1. Exacto, exacto. Más, esto es B1 ρ cuadrado sobre 2. Se queda así. Es la de física 1. Más el delta P. ¿Sí? Lo que pasa es que por lo general siempre trabajamos con esta en términos de altura, pero bueno, si tenés el Hagen, el delta P, usás esta, porque te resulta más cómodo. Claro, más que nada por las dudas de que, por ejemplo, el enunciado nos diga el delta P y no saber cómo asociarlo con el resto de los datos. Sí, o la otra a esta, la dividís por el peso específico. Ah, bien, bien. Bueno, esa sería otra forma también de usarlo. Exacto, es lo mismo. Bien. Ujú. Ok. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe. Este lo puse un poco pensando en... Hay algunos problemas de este estilo en el práctico 6, donde tenemos régimen turbulento. ¿Sí? Entonces digo, bueno, pongamos un ejercicio similar con régimen laminar y cómo lo resolvemos. ¿Está bien? Para régimen turbulento vamos a usar lo mismo, nada más que acá el término de pérdida, vamos a usar la ecuación que veamos en la unidad 6. Pero el planteo es el mismo, ¿sí? Ahí es donde quiero llegar. Es que es todo lo mismo. Profe, la ecuación de Reino la puso para verificar, ¿o no? Exacto, sí. Sí, Bien. digamos, acuérdense que si usan Hagen tienen que verificar. Claro, acá también podemos verificar antes, así que... Exacto. Este problema 7 estrictamente es muy parecido a este. ¿Sí? El problema este que vimos, acá no hacía falta verificar porque ya me daban el valor de Reynolds. Y vamos al último que quería hablarles hoy, que era este ejercicio. Me pareció muy interesante. También este
no he visto. Eh, tengo un tubo, ¿sí? Donde circula aceite, me dan los datos, después acá le agregué las propiedades del aceite, me da la inclinación y me dan las lecturas manométricas en cada punto, ¿sí? Y tengo que determinar si este fluido asciende o desciende. Y además determinar el caudal, ¿sí? ¿Por dónde arranco? Por Bernoulli. Bien, digamos, Profe, ¿sí? tengo una consulta de ahí. En la teoría recién vimos una ecuación en donde veíamos que el movimiento era en contra del gradiente de presión. ¿Puede ser? Sí, ¿No se puede aplicar también en este caso? bien, pero cuando viste eso en teoría, ¿cómo estaba el tubo o la deducción? Horizontal, Y acá, inclinado. no. Entonces, no estoy seguro de que vaya para donde uno se imagina, Bien, ¿sí? Porque sí, sí. yo te puedo decir, ok, yo acá tengo mayor presión que acá, entonces va para allá. Pero el tema es que acá sube, ¿sí? Claro, el Entonces, tubo horizontal no influía la gravedad. claro, pero acá sí tengo el término de gravedad, Claro, ¿sí? Tengo el bien, término de Z que me está jugando para ver para dónde va, bien, perfecto. ¿sí? Gracias. Buenísimo tu comentario. Ok, aplico Bernoulli, punto 1 y punto 2, ¿sí? ¿Dónde meto cada uno? En donde tengo los datos de la expresión. Sí, obviamente, ok, ahí iría uno y acá va otro. Pero ¿dónde pongo el uno y dónde pongo el 2? Yo, profe, por lo de las presiones pondría uno abajo y dos arriba, porque hay mucha Ok, diferencia de presión. bien, lo ponemos así y asumimos que va hacia arriba. ¿Está? ¿Lo resolvemos? A ver cuánto da. A ver, ¿y las velocidades qué hago? Son Acá. iguales, las simplificamos. Bien. El Z1 Z1, sería 0, bien. El Z2, 15 15 bar. metros. bien. Y tengo los datos de presión. ¿Está? O podemos llevar esta ecuación a como la vemos en física, si usamos directamente la ecuación de esta de Hagen. ¿Está? Entonces me queda P1 que va a ser igual a P2 más Z2 por el peso específico más, ¿sí? ¿Está bien? Y de acá despejo, bueno, despejo la velocidad. ¿L cuánto vale? No es el diámetro del tubo. ¿No es la hipotenusa del triángulo? Es, eh, bueno, entonces esto me queda
La unidad se la debo porque me quedo sin espacio. Me queda todo esto, y todo esto lo tengo que multiplicar por el diámetro. El diámetro era... Puede ser que tengas que expresar con el diámetro y la velocidad en caudal, y así se te van, porque el diámetro no te lo dan, creo. Ah, claro. Claro. La fracción de caudal. No, pero el diámetro lo necesitas. Bueno, falta ese dato. Falta el dato de caudal, de diámetro. Igual, profe, para verificar si el sentido es ascendente o descendente, una vez que ya hizo la suma de las presiones y la altura, no necesitaría los demás datos. Sí, pero necesitas necesitas el diámetro para sacar el caudal. Sí, yo decía para el inciso A. Ah, ok, sí, ok. Hasta ahí, digamos, hasta esta cuenta, después lo que sumo resto, si esto me da positivo, ¿y cuánto me da esto? Sería ascendente, sí, eso. ¿Eh? ¿Es positivo? Sí, da positivo. Bien. Bueno, y acá me comí el diámetro. Profe, ¿no podría sacar, o sea, al principio con la Bernoulli despejamos H12 y ese H12 no podemos despejar el diámetro de ahí? Ah, o también tiene la velocidad. Claro, que tenés las dos incógnitas. Estrictamente hay una forma, es un... Pero no. Hoy no lo puedo resolver. Si no pongo un valor de diámetro, no lo puedo resolver. ¿Sí? No sé, pongamos un diámetro igual a 10 centímetros. ¿Sí? Y veamos si así funciona. Bueno, ¿cómo queda si ponemos 10 centímetros? 8,43 metros sobre segundo me quedó. La velocidad. Bien. Ok. Y esta velocidad. Ah, ahora sé cómo se hace esto. Claro, no tengo el... Bien. Y esa velocidad y el diámetro que yo les he dado, ¿es régimen laminar? ¿Nos fijamos, profe, si es régimen laminar? Por favor. A mí me Te dio queda... 2500. Ajá. ¿Cuánto? 2500, o sea, un poco más. Estamos ahí, jugaditos. ¿Qué es entonces por iteración? Y, digamos, pues yo le puse un valor al azar, digamos. ¿Sí?
Entonces, como para que sea un problema de régimen laminar en vez de 10, ¿qué número tendría que poner? ¿Cómo, ¿Más profe? grande? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo dijo que no lo escuché? A ver, yo puse 10 y me da 2500. ¿Sí? ¿Qué número debería poner de diámetro para que me sea un régimen laminar, más laminar, digamos, porque acá estamos al límite? ¿Un diámetro más grande o más chico? Más chico. Más chico, claro. Ok, un 8, supongamos. ¿Cuánto da la velocidad con un diámetro de 8? Cinco coma veintiuno. ¿Cuánto? 5,21. No, profe, 5,21. 5,21, ajá. Perdón, tengo el micrófono lejos. Y el Reynolds nos queda 1280. Sí, 1280. Sí, a mí también. Bueno, ahí está. Listo. Ese dato sería, lo voy a agregar después en el enunciado como para... Profe, y como nos da el dato del aceite que es, no se puede sacar de alguna tabla el Reynolds o algo así. Lo que pasa es que el problema es que el Reynolds, tenés la velocidad y el diámetro como incógnita. Claro, no está tabulado entonces, porque depende de la velocidad y del diámetro. Claro. O sea, tenés dos incógnitas. O sea que sin el diámetro no se podría calcular el ejercicio, no se podría hacer. Hoy no. Hoy no. La parte de la velocidad sí, la verdad no. ¿Cómo? La velocidad no, sino ver si es ascendente o descendente sí, el tema del Sí, caudal hasta no. ahí sí. En realidad me parece que falta un pedazo del enunciado, porque mm, lo voy a buscar a dónde lo saqué. Eh, porque hay un dato oculto de que si yo le digo, bueno, para que esto sea régimen laminar, así a secas, si le digo que sea para régimen laminar, eh, ¿qué dato tengo oculto? Y podemos sacar un diámetro, o sea, sería como un diámetro límite para el cual vamos a tener régimen laminar y suponer la velocidad en función de ese número. Bueno, entonces digamos, supongamos un Reynolds de 2000, ¿sí? Que va a ser igual a la velocidad por la densidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo de acá, ¿qué no conozco? Ni la velocidad ni el diámetro. Y en la otra ecuación que había armado, ¿qué era lo que no conocía?
También la velocidad y el diámetro. La velocidad y el diámetro. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero ahí es el cuadrado del diámetro. No sé si no se podrá explicar. Por El eso, tema es claro, que tenemos que suponer un Reynolds, sí o sí. claro, por eso es como que le falta algo al enunciado, ¿sí? Si le falta considera un régimen laminar o le falta un diámetro. Algo le está faltando. Y no sé si me comí en el dibujo, digamos, cuando hice la captura de pantalla del dibujo, o hay algo que le está faltando al enunciado. Porque me parece, profe, que a lo sumo va a poder llegar con esas dos relaciones que decía a una relación entre la velocidad y el diámetro, pero no les va a poder establecer. Por eso, digamos, con esta manera también se puede llegar. ¿Sí? Porque despejás la velocidad y la metés acá adentro. Claro. Claro, pero debería estar sujeto a que sí o sí sea un flujo laminar. Por eso te digo, hay algo que le falta al enunciado. ¿Sí? Decir un régimen laminar o dar un diámetro. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me extendí un poquito, pero creo que sirvió. Un par de cositas, o sea, estos ejercicios los metí, como que me quedó gusto a poco del tema de aplicar Bernoulli entre el punto 1 y punto 2, ¿sí? Si logran entender esto, el tema 6, y después cuando veamos bomba, va a salir de taquito. ¿Sí? Y este ejercicio en particular me gustaba por el hecho de no saber si el fluido subía o bajaba. Bueno, se debe haber activado ya la actividad. También cierra creo que el domingo, no sé qué día cierra. No me acuerdo. El domingo decía, profe. Bueno. Profe, Sí. le quería hacer unas consultas del parcial. ¿Va a entrar teoría el lunes o solo práctica? Yo subí 2 ejercicios del tema 2 y José no sé qué subió o qué va a subir. Entonces estudiamos teoría por las dudas, digamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe. Profe, tengo una Hola, pregunta con uno de los ejercicios del cuestionario. Sí. Buenas. Ahí en unos minutos, esperamos unos minutitos más y arrancamos. Ahí les hago un comentario con respecto a... Dame un segundo que justo estoy admitiendo a un alumno. Les hago un comentario respecto al tema del